Bueno, yo quiero partir como siempre introduciendo la sesión, dándoles las gracias a Pedro por regalarme esta sesión, porque más allá de que sea mi compañero de vida, yo no lo elegí evidentemente por eso, sino que por la enorme admiración que le tengo en cuanto al mundo griego. Yo, cuando conocí a Pedro, yo también tenía un enorme amor por los griegos, pero mi conocimiento de los griegos descubrí que estaba bastante deformado a través del mundo alemán. Yo había estudiado los griegos a través de, en lo teórico, a través de los alemanes. Y de todo lo que he ido aprendiendo de Pedro, que es mucho, he ido descubriendo que tenía una visión bastante distorsionada y muy incompleta de la función de la tragedia en el mundo griego. Y creo que entender esa función de la tragedia para mí fue clave, oyendo a Pedro, siguiéndolo en los seminarios. Estoy tratando de convencerlo ahora desde el Poder de las Mujeres, pero presionarlo para que publique un trabajo que tiene él que es precioso y es muy interesante sobre la función de la tragedia. Porque creo que es clave tener eso presente a la hora de leer los textos. Creo, sin piropear demasiado, que no hay nadie que sepa más en Chile la tragedia griega que él. Y esto me va a llegar después. Y creo que para mí, de los trágicos, uno siempre tiene favoritismo. Mi preferido es Eurípides, por eso quise que leyéramos la Electra de Eurípides. Y le pedí a Pedro esta sesión porque además la traducción que hizo él de Las Suplicantes de Eurípides, a mí me encanta la traducción, es otro texto pero es del mismo autor. La mayoría de ustedes creo estaban en el taller cuando leímos Las Suplicantes. Buscando el 2013. 2013, sí. Cuando las leímos en conjunto, está esa edición disponible en el mercado, las que no lo tengan. Creo que todavía está disponible una versión preciosa. La estrenó Pedro como director en la Villa Grimaldi, fue una obra preciosa. Yo creo que es de las experiencias más lindas de mi vida haber participado en ese montaje. ¿De actriz? De actriz, y de productora. De coro. Coro griego. Exactamente. Y creo que de esa experiencia, una de las cosas más lindas que nos pasó, y con esto cierro para que hable Pedro, es que nosotros montamos esa obra en homenaje a los 40 años del golpe de Estado. En homenaje. En homenaje. En conmemoración. En conmemoración. Y quisimos usar la suplicante por el texto y hacerlo, era un proyecto Fondart en distintos espacios de Santiago, eran la Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y el Cementerio General. Y cuando la estábamos preparando, ¿no es cierto? Yo le propuse a Pedro que integráramos al coro a los familiares de detenidos desaparecidos. Lo hicimos, fue una experiencia súper linda de trabajo. Y el día del estreno, y después en varias funciones, se nos acercó mucha gente pensando que la obra la había escrito Pedro a propósito de la fecha. Y lo interesante de eso, creo, es que el texto estaba íntegro, era Eurípides sin ningún corte, sin ninguna alteración. Es la actualidad de la obra. Por eso lo cuento esto, porque el que la gente, los espectadores, que fueron hartos, muchísimos, pensaran que el texto había sido escrito para el momento, cuando estaba, como les digo, el texto literal, hacía pensar que la distancia de los siglos, ¿no es cierto?, incluso en el lenguaje no se notaba. Y yo creo que eso es muy interesante. Ustedes leyeron la Electra, vamos a pensar, a preguntar, porque yo creo que es interesante que no solamente Pedro sea especialista en la tragedia, sino que sea traductor de Eurípides, para pensar en él, no de esta obra que hemos leído, pero sí del autor. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.
Menuda tarea hablar de Eurípides. No es fácil partir, sobre todo cuando nos metemos con esta tragedia, con Electra, ¿no? A mí esta tragedia me hace reflexionar en un punto muy importante de la historia, y es que el mito de Orestes, que es el mito al cual pertenece esta tragedia, y que es quizás el mito más complejo que ha llegado hasta nuestros días, desde el universo clásico griego, es un mito que por alguna razón bastante explicable, diría yo, aunque nadie se ha dado el trabajo de explicarla, ronda constantemente en la memoria y en la actividad de los artistas griegos, y yo creo que en la actividad de los artistas de muchos lugares, de las obras griegas clásicas que se conservan, de los tres autores trágicos, de los tres se conserva una Electra, de Sófocles, de Eurípides y, bajo el nombre de las Coéforas, de Esquilo. ¿Cuál es la importancia, para que nos vayamos entendiendo, del mito trágico de Orestes? La importancia es que en realidad se trata de lo que yo en alguna oportunidad llamé un mito de reposición, que es un mito en el que un descendiente de un rey busca restaurar un sistema político quebrantado. Es un mito de restauración en el fondo, ¿no? Eso es reposición. Pero como la historia es cruel, eso no se logra, ¿no? Es más, hay un tema que en Eurípides, básicamente, pero en general en la memoria del pueblo griego, por lo menos del siglo V y del siglo VI a.C., e incluso antes, que es muy importante y que es un hecho histórico, en realidad, ¿eh? Un hecho histórico que hay que tomar en cuenta, y que es la gran causa del nacimiento del pensamiento griego, a mi entender. La guerra de Troya, que es un hecho real, un hecho histórico verdadero, que es una guerra de expansión del imperio micénico, es una guerra que es la peor de las victorias catastróficas que puede haber en la historia. El pueblo micénico, el pueblo griego, digamos, ¿no?, los aqueos de la época, terminan con Troya, terminan con el imperio frigio, le llaman ellos, en la posterioridad, ¿no?, con Troya. Probablemente se van a haber también enfrentado a los hititas en esa época, porque eran más o menos coincidentes en la época. Pero a su regreso de la victoria, a 30 o 50 años después del regreso, todo el imperio micénico desaparece. Eso está, de alguna manera, en todos los mitos. Entre 30 y 50 años, no está muy bien establecido, pero todas las ciudades, de las cuales nosotros sabemos su existencia por la Ilíada, ¿no es cierto?, cuando el catálogo de las naves, y qué sé yo, ¿no? Todas las ciudades, alrededor del año 1000 antes de Cristo, la guerra fue en el 1050, o si fue en el 1090 antes de Cristo, alrededor del 1050 antes de Cristo, aparecen las ciudades destruidas, las ciudades micénicas, Micenas, Argos, Pilos, la ciudad de Tesalia, etc., absolutamente destruidas, incendiadas muchas de ellas, como el caso de la ciudad de Pilos, gracias a lo cual se han conservado unas tablillas escritas en arcilla que, con el calor del incendio del palacio de Pilos, se cocieron y llegaron hasta nuestros días, que son las que nos han permitido conocer más de la historia de la Grecia arcaica. Ese fantasma del universo de Micena es un fantasma que persigue constantemente a la Grecia, y especialmente a la Atenas, de la cual tenemos más datos, digamos, ¿no?, que
más registros históricos, más textos, persigue de manera constante el modo de pensar o las referencias políticas en general, ¿no?, de Grecia. En la tragedia, por ejemplo, ¿no?, en general, todos los personajes que se desempeñan sobre el escenario, digamos, los personajes que llevan la historia, ¿no?, son personajes que pertenecen al periodo heroico micénico. Son personajes que han participado de alguna manera en el periodo anterior al nuevo poblamiento de Atenas, o de Grecia. Es un tema súper largo, no quiero ahondar mucho, digamos, ¿no? Hay un terreno de muchos años. Por ejemplo, en el caso de Edipo, los mitos del mito de Edipo, el mito o ciclo tebano, como le llaman, o el mito de la Ilíada, el mito de Odiseo, etc., son bastante anteriores a lo que en la historia se llama el periodo oscuro. El periodo oscuro precisamente desde la caída de Micena, del Imperio Micénico, hasta como la primera Olimpiada, que es el 776 a.C., o sea, en pleno siglo VIII. O sea, hay 300 años de los que no se tiene historia ni conocido, o sea, datos verificables históricamente, pero se llama periodo negro, periodo oscuro. Todos los mitos son anteriores y provienen del periodo micénico, del periodo anterior. Es decir, hay una extraña memoria que ya viene marcada por la fatalidad del fracaso del éxito. No sé si soy claro en eso, ¿no? Oye, pero la destrucción es por invasión, ¿por qué? No se sabe. Mira, ¿tú conoces una historia de la que se habla mucho de los pueblos del mar? ¿Ustedes han oído hablar de los pueblos del mar? Así como los vikingos, ¿qué? ¿Les interesa? En una estela egipcia del ¿De la edad de bronce? más o menos de la edad de bronce, del 1050, más o menos de la época, aparece un escrito acerca de los pueblos del mar que supuestamente han ocupado las costas de Asia Menor y han destruido también el reino de los filistinos, ¿no? Y que son pueblos del mar. Algunos lo asociaron durante muchos años a los tirrenos o etruscos, ¿no?, porque hay una estela en una isla, que no recuerdo cuál, si es Kos o Naxos, que se encontró muy antigua, en que aparece un tipo de escritura que hace referencia a los pueblos del mar, pero que está en lenguaje etrusco, y que supuestamente entonces habían pasado por ahí. Bueno, en fin. Es un pueblo misterioso que arrasó y parece ser que dispersó y produjo un gran movimiento de raza, digamos, por esos tiempos, ¿no? Es lo que los griegos cuentan como mitológicamente como el regreso de los dorios, ¿no?, el regreso de los Heraclidas o los Heráclidas, como le llaman en el Peloponeso, en Esparta, o la llegada de los dorios, digamos, ¿no?, la bajada de los dorios, le dicen exactamente. Bueno, sobre eso hay varias discusiones arqueológicas, históricas, qué sé yo, nada de eso es seguro, pero está más o menos ahí anotado, digamos, que hay una causa que es una causa externa, en todo caso. Es decir, es un pueblo... Pero Pedro, para entender un poco, es la misma, por decirlo así, raza, que hay como una diáspora y después se vuelven el año 700 a.C., como vuelven a la ciudad. Mira, o es otro pueblo. Te lo voy a explicar rápidamente. La tesis de los economistas es que, como la economía micénica se basaba fundamentalmente en el pillaje, en la conquista, ¿no?, las inversiones que fueron produciendo para hacer estas expediciones acarrearon una pobreza y una pauperización, digamos, de las tierras de origen. Por lo tanto, hay un momento en que en su regreso ya se encuentran con poblaciones muy debilitadas en términos de producción de bienes económicos, ¿no? Y entonces se presume que una de las razones puede ser que hay un levantamiento interno de las clases desposeídas en contra del sistema, de esta monarquía burocrática, como le llaman algunos arqueólogos, ¿no? Y que se produce esta destrucción, que acarrea, sin embargo, una pauperización mayor,
porque hay un desconocimiento de muchas técnicas, pero eso no explicaría un fenómeno que se produce históricamente, y es que comienza a datarse, por los estudios arqueológicos, una disminución de la población. Es decir, eso se data en el estudio, digamos, de los cementerios que se van encontrando, ¿no? O sea, los cementerios, de acuerdo a la época, van teniendo cada vez menos tumbas. Y en algunos lugares, además de eso, se produce una dispersión de miles de pueblos pequeños, ¿no? Eso durante el siglo, entre el siglo X y el siglo VIII, cuando es la primera Olimpiada. Entonces, se piensa que se produce que es el mismo pueblo, independientemente los dorios también son el mismo pueblo. ¿Sí? Tú me preguntabas, no sé, me preguntabas, ¿no? Es probable que sea el mismo pueblo, es decir, hay una confusión muy grande que tiene que ver con la historia de los indoeuropeos que bajan a la península itálica, que bajan a los Balcanes, qué sé yo, son más o menos pueblos emparentados. Los griegos no sabemos muy bien. Hay algunos que sostienen que los atenienses, por ejemplo, son micénicos pero prehelénicos, o sea, todo el mito de Teseo, de Cécrops, qué sé yo, son cosas mucho más viejas. Pero, ¿qué es lo que me parece que es importante en la memoria política de los griegos? La existencia de un imperio que se derrumba, y la existencia, además, en la memoria que se mantiene a través de la Ilíada, y disculpen que me meta por ahí, de que los personajes que hicieron grande al imperio micénico eran poseedores de una gran virtud, de la virtud del guerrero, de la virtud del conductor de hombres, como se habla de Agamenón y de otros líderes, ¿no? Cuya habilidad y cuya virtud consiste fundamentalmente en la virtud de la palabra, de la belleza física, y de la destreza guerrera. Destreza que se manifiesta en general en combates individuales. Si uno lee bien la Ilíada, uno se da cuenta que las descripciones de los combates son descripciones de encuentros entre personajes epónimos, digamos, con nombres, ¿no? Y no en formaciones de ejércitos con una estrategia clara como irá a ocurrir después. Pero una pregunta. Tú al final dices que estos mitos finalmente nacen antes de que se destruyera el imperio. Eso es lo que es especial. Como que en el fondo fueron como que anunciaron lo que venía. Una cosa. Yo tengo la sensación de siguiente, te lo voy a explicar, que no, me cuesta mucho aventurar mis hipótesis porque no tienen sustento, digamos, en ningún texto, digamos. Pero tengo la sensación de que los personajes a los que se refiere la Ilíada, de los personajes que pasan a los mitos, son personajes de unas, como podríamos decir ahora, legendarios, más que míticos, ¿no? Así como nosotros hablamos de lo legendario de un Alejandro Magno, o del legendario de un Cid, ¿no es cierto? O de un Rolando, ¿no? Yo creo que son personajes legendarios, son personajes que en algún momento deben haber existido, deben haber marcado una época, un modo de ser, pero que pasan cada vez más distorsionados dentro de la memoria popular. Y lo que a mí me hace más sentido en eso, y por qué creo yo que es tan importante lo que ocurre en relación a que el mito pasa, es que hay una memoria de un pueblo que no pierde, que busca no perder su identidad en tanto que tal, pero que aprende, sí, que la forma de organización social del imperio micénico es inútil para la realidad actual. ¿Sí? Entonces... pero se escriben después, se escriben después. Tuya. Se escriben ya una vez mitificados, digamos, ¿no? O sea, una vez destruido el imperio, claro. Es 1100. 1100. Entonces, pero queda en la memoria colectiva, ¿no? Pero no escrito, sino en la memoria. Yo creo, o sea, escrito no sabemos. Escrito no sabemos. Pero desde ya en el 750 hay escritos hay un vaso, un famoso vaso, un vaso que está en el Museo de Historia de Nápoles, el Museo Arqueológico de Nápoles, en que ya tiene una escritura que hace referencia al vaso, a la copa de Menelao. Entonces ya hay una memoria, que es lo que uno puede encontrar después. O sea, yo creo,
yo creo que por alguna razón los griegos del siglo VII, octavo, séptimo, sexto, quinto, cuarto antes de Cristo, por alguna razón seria, deben haber considerado que tanto la Ilíada como la Odisea, pero más aún la Ilíada, eran textos históricos. Era la memoria histórica de la nación. No sea un pueblo lo suficientemente inteligente como para no atribuirle eso a cualquier cosa, ¿no? Hay una memoria indudablemente ahí que tiene un cierto sustento histórico, y en ese sentido Schliemann no se equivoca cuando va y descubre Troya, digamos. Se equivoca más o menos, pero no se equivoca en términos de que hay una raíz histórica en todo lo que ahí se relata. El mismo hecho que hay una época oscura Claro. que exige, entre comillas, la necesidad de hacer mito, Claro. digamos. Claro, porque la época oscura se llama oscura solamente porque no quedan rastros arqueológicos que nos puedan decir cómo funcionaban. No hay escritura. Hay una pérdida de la escritura, aunque ahora hay una teoría de que en realidad, una teoría bastante peregrina me gusta, pero la teoría de que en realidad los griegos no perdieron nunca la escritura, sino que la fueron transformando en el alfabeto que supuestamente ellos le pasaron a los fenicios y después los fenicios les trajeron de vuelta. Bueno, esa es como la explicación del griego de la película Mi gran casamiento griego, ¿no? Que todo nace de Grecia, pero no es tan así, ¿no? Pero es interesante, lo más interesante creo yo es la pervivencia que nos permite darnos cuenta de la pervivencia del mito como una herramienta de análisis político y de análisis histórico que se repite en la tragedia muchas veces, ¿no? Y que se repite como análisis histórico incluso hasta el día de hoy, ¿no? O sea, si uno lee la poesía actual griega, si uno ve cine griego actual, como el cine de Angelopoulos, por ejemplo, que de actual ya está un poquito pasado, pero del siglo XX, quiero decir, ¿no? Uno se da cuenta que la referencia al mito de Agamenón es muy potente siempre, porque en el fondo la estructura es una estructura histórica de mecanismo de la historia. Dos hermanos, uno va a la guerra, el otro lo defiende, o sea, a uno se le escapa la mujer, la va a buscar, vuelve, es un imperio fuerte, pero a su regreso Agamenón es asesinado, ¿no es cierto?, por su mujer Clitemnestra y por su amante, que quiere quedarse con el reino, como nos cuenta Esquilo en el Agamenón, ¿cierto? Clitemnestra instaura un régimen de terror, instaura una tiranía, y esa tiranía nos la muestra después en las coéforas como ha convertido a su hija casi en una esclava, que la tiene en palacio para que no levante la cabeza, ha desterrado a su hijo Oreste para que no venga a su padre, etcétera, etcétera. Y toda la historia consiste en cómo, desde el asesinato de Agamenón, se va a construir la venganza o la recuperación, digamos, la trayectoria para la recuperación de un poder perdido a través de un golpe de Estado, porque lo que hace Clitemnestra es un golpe de Estado, ¿no? Pero cómo ese regreso y ese intento de restauración finalmente es necesariamente fallido, porque él para hacerlo tiene que matar a la madre, además del amante, y matar a la madre es un crimen contra natura. Por lo tanto, el castigo de Orestes es, y será siempre en el mito, que si bien será absuelto porque es un mandato de Apolo, no puede volver a su tierra nunca más. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Porque efectivamente, si nosotros analizamos nuestra historia reciente, podemos ver que existe el mismo patrón. Ocurre un golpe de Estado, a partir de ahí, ocurre toda una trayectoria, un movimiento para recuperar un orden perdido. Se habla de una recuperación de la democracia anterior, ¿no es cierto?, Constitución del 25, ocurre el cambio, la restauración, pero la restauración no tiene nada que ver con aquello que se quería restaurar. Y esa es, en general, una mecánica de historia. O sea, aquí no hay... Los griegos en eso no se engañan, y creo que Eurípides es el que menos se engaña en eso. Bueno, ninguno de los trágicos en realidad se engaña con eso. O sea, claramente la historia siempre es mucho más potente que los deseos.
Volviendo a nuestra Electra y viniendo a nuestra Electra, aquí tenemos un problema muy serio. El primer problema tiene que ver con algo que le gusta mucho hacer a Eurípides. Orestes, en tanto que personaje mítico, personaje de patrimonio común, digamos, de todos los griegos, en tanto que héroe trágico que quiere restaurar un orden y que se ve obligado a matar a su madre, es sin embargo, dentro de la mitología, un valiente. Es un valiente al que le toca la mala suerte de tener que ejecutar, ¿no es cierto?, el mandato de Apolo de restaurar el orden quebrantado, ¿no? Y que lo persiguen finalmente las furias porque Apolo lo ha obligado a cometer un crimen contra natura, que es el asesinato de la madre. Esquilo lo rescata, y lo rescata muy bien, ¿no? Esquilo lo transforma en un personaje en las Coéforas. En realidad, ni siquiera los personajes, fíjate que la comillas Electra de Esquilo, que se llama las Coéforas, en realidad es bien importante el hecho que se llama las Coéforas y no Electra, porque en el fondo Esquilo no le da importancia a los personajes, sino que en el fondo le da importancia a la mecánica histórica que se va produciendo, ¿no? Y en esa mecánica histórica, el personaje de Orestes, que es el que recibe la culpa al final de la trilogía, ¿no es cierto?, aparece en Delfos pidiendo a Zeus, a Apolo, que tome carta en el asunto, porque las Erinias o las Furias lo están persiguiendo y él parte a Atenas, etcétera, etcétera, y va a llegar a Atenas y en Atenas lo absuelven. Y aquí viene un cuento que seguramente lo leyeron ustedes también al final de esta Electra, que es cómo él recurre al juzgado, en el fondo de Atenas, al Areópago, para que se dirima si es inocente o no, y que ahí entonces Atenea lo absuelve con su voto, ¿no? Que es una historia de la instauración y que es una afirmación, en el fondo, del valor de la democracia, que es algo que se viene gestando en Atenas desde el siglo VII, más o menos, en adelante. Pero el Orestes que nos presenta nuestro querido Eurípides acá es realmente un flan. O sea, hay varias cosas. Nos lo presenta mucho más real, ¿eh? Nos lo presenta como alguien que no entra en los límites de Argos. No se atreve. En las Coéforas y en la Electra de Sófocles, él llega hasta Palacio. Él llega hasta Palacio y en la Electra de Sófocles entra al salón del trono y ahí mata, ¿no es cierto?, y ahí mismo, ¿no? O sea, es mucho más arrojado, mucho más... no, como que... Claro, de hecho cuando va a matar a Egipto, lo tiene que llevar el viejito que lo había cuidado, el que lo reconoce, pero casi de la mano, porque ahí dice, ¿y cómo voy a llegar? Así, y después para matar a la mamá también, pues dice... No, es que esa escena es feroz. No es fácil, ¿eh? No, de cierta forma no le encuentra algo de razón también. No, es muy difícil, sí es verdad. O sea, ahí habría que preguntarse, y yo creo que vamos a ir más adelante de eso, cuáles son los simbolismos que están detrás. Yo creo que hay mucho simbolismo. Eurípides es un autor eminentemente político, ¿no? O sea, tú hacías recién mención a la Medea, que es mucho más terrible. Fíjate que en la Medea, para hacerte el contraste, pinta a Jasón, que es un gran héroe. Jasón, que es un gran héroe. Es un héroe que conduce la nave Argos y que tiene a su servicio y es capitán de Hércules, de los Dioscoros, que son hijos de Zeus, y otras divinidades y héroes, los argonautas, y que va y que conquista el Vellocino de Oro y que vuelve, nos lo presenta como un tipo en la medida y dice, mira, yo una verdad es que me voy a casar con esta perica porque un cagón, tiene más lucas, le da no sé qué. Voy a asegurar el bienestar de mis hijos contigo, por o sea, eso. Es una revista común y corriente. Así nos lo presenta, ¿no? Pero ¿qué es lo que está dando cuenta? Esta novela, esta obra está escrita, si no me equivoco, en el 413 a.C. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, lo que hace mucho sentido. Mucho sentido, ¿por qué? En el año 431 a.C., ¿no es cierto?, estalla
una guerra entre Atenas y Esparta que se llama la Guerra del Peloponeso, que dio Paula a nuestro querido Tucídides a escribir Historia de la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso pasa por varias fases, y entre esas fases pasa por una 431 a.C. y termina en 404 después de Cristo. Es una historia tan bonita, ¿verdad? Me voy a concentrar. ¿Cuándo se escribió esto? 413. 413. Entonces estamos en el Estamos en el final de la guerra. Atenas ya está perdiendo. Atenas comienza a perder la guerra después de que el nunca bien ponderado Alcibíades, admirado y querido por Sócrates, el más bello entre los bellos, según de dicen, Platón. ha decidido en el año 415, año en que además Eurípides monta las troyanas, ha decidido... Acá, ¿se acuerdan? Si leyeron las troyanas. Sí. Decide Alcibíades convencer a la ciudad de Atenas de que hay que ir a Sicilia, hay que hacer la guerra en Sicilia, hay que tomarse Sicilia, sobre todo porque en Sicilia hay muchas lucas. Están las plata, etc. Pero la expedición a Sicilia es un fracaso absoluto y rotundo, porque Atenas pierde prácticamente todo. Carrota de Atenas. Claro, Atenas pierde no solo la plata que le significa, el dinero que le significa la expedición, sino que además pierde prácticamente a todo su ejército. Y comienza entonces la derrota de Atenas. Alcibíades es acusado de traidor, Alcibíades se va, trabaja un rato para los espartanos, después se vuelve y se arranca de los espartanos, y llega a Samos, y después de Samos lo van a buscar, con el 407 lo van a buscar de nuevo, que vuelva a Atenas, miren, un caso. Yo he pensado, no sé si sea cierto, pero se me ocurrió desde el principio que volví a leerla, que en realidad hay una cierta referencia a un aventurerismo de Alcibíades en esta suerte de Orestes, de este Electra de Eurípides, en que es bastante aventurero en realidad. Es muy cobarde porque no es capaz de presentarse a su hermana de manera franca y clara. Está siempre resguardando la huida, ¿no? O sea, él es reconocido por accidente, en realidad. Actúa sobre seguro. Actúa muy sobre seguro, ¿no? Es distinto a lo que es en el Electra de Sófocles. Ella llega de incógnito, pero no para mantenerse incógnito ante su hermana, sino porque quiere saber cómo es la situación dentro de Palacio, pero por él mismo. Y entonces además cuenta el mensajero con que viene Orestes en la Electra de Sófocles, le cuenta a su hermana un cuento, a Electra, que Orestes ha muerto, pero toda la descripción de la muerte es la descripción de la muerte de un héroe, porque cuenta cómo muere Orestes en una carrera de caballos, o sea, de carros, en que tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, de pronto salta una rueda, se cae su carro y le pasa la cuadriga por encima y muere despedazado. O sea, aparece como un muerto heroico y con eso consigue que Electra se desespere, y entonces ahí Orestes le dice: soy yo. Todo lo que te he dicho es mentira, quería saber, pero aquí estoy. Y vamos a matar, y vamos a hacer el plan, y cuento contigo. A diferencia de la Electra de Eurípides, en Sófocles es Orestes el que insiste y que solicita la ayuda de Electra. Porque Electra aparece como débil. Todos los monólogos de Electra en Sófocles son de una debilidad, de un dolor, de una queja constante. Si ustedes se fijan bien, en este Electra de Eurípides es todo al revés. Es Electra la que está constantemente empujando. Me parece que él no quisiera. No, lo que de verdad. ¿Pero qué fue? Cuenta. No, pero ¿a quién fue? Si no quería.
No, a matar a Egisto sí, pero cuando A matar a Egisto, pero- Electra y esto, Pero se le tenían que dar muchas condiciones. O sea, estaba claro, El a matar a Egisto, pero ¿cómo Pero si el mato- plan lo hace el viejo. Claro, Bueno. a matar a Egisto, pero no quiero entrar. ¿Cómo lo pillo para no entrar al reino de Argos, pero al mismo tiempo poder matarlo? ¿Cómo lo? O sea, es como decir, no, yo voy a ir a pegarle, pero lo espero a 3 cuadras de la salida del colegio. A ver si pasa por aquí y nos agarramos a combos. No, Y ojalá en la puerta de la comisaría. claro, es como, no tiene el arrojo, es súper importante además, aquí, y hay que hacer notar esto, que la figura de Agamenón, que es central en las Coéforas de Esquilo, y es central en la Electra de Sófocles. De hecho, hay una discusión entre una hermana, que no aparece en Eurípides, que es Crisótemis, y Electra sobre la tumba de Agamenón respecto a qué es lo que hay que tomar, Sí. qué acción es la acción pertinente a tomar en relación a Egisto y a Clitemnestra. ¿No? Y aquí no aparece. La Aquí, Orestida también. claro, la Orestida también. O sea, en la Orestida todo se desarrolla. O sea, lo primero que hace, la primera escena de la Orestida es Orestes en la tumba de Agamenón. Es decir, aquí el problema es un problema interesante, porque el problema empieza a plantearse como un problema personal de ella. ¿Y Sófocles cuándo lo escribe? ¿En qué Fíjate año? que no me acuerdo, Porque pero es anterior. Es anterior, porque el tema es ese, Sí. ¿no? O sea, cómo son las distintas miradas también con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, sí, yo tengo el recuerdo, yo soy re malo para las fechas, siempre tengo que mirarla en algún lado, pero tengo el recuerdo de que es más o menos anterior, es como del 24, por ahí, del 424, 426. ¿Y ¿ya? Esquilo? No, Esquilo es del 50, 450 y algo. O sea, Sí, sí, es 450, posterior es mucho Esquilo. anterior. Muy anterior. Es muy anterior. Anterior. Es O sea, muy ese anterior, es el claro. primero. Sí. El primero que escribe es Esquilo. Sí. Claro. Y después Sófocles. tenemos Sófocles y Y después después Eurípides. Pero es interesante, es interesante lo que tú planteas, que efectivamente hay ciertas miradas, pero esas miradas tienen que ver, como todas las miradas, con los contextos históricos sociales. Por eso. ¿No? Y el contexto histórico-social en que se encuentra Eurípides cuando escribe la Electra es el de una Atenas que ha perdido el norte, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que le importa más a Eurípides en general, como concepción política? Es que Atenas no pierda no pierda la grandeza que la ha construido, que consiste en qué? Consiste en el principio de la austeridad y en el principio de que lo importante es la ciudad y no el individuo, que es el gran concepto de la libertad finalmente, que instaura el proceso democrático, que es que la libertad es un deber y no un derecho. La libertad es un deber porque es algo que se le debe, ¿no es cierto?, a la ciudad. El ser responsable ante la ciudad es un deber, ¿no? Las elecciones que yo hago las hago libremente, con conocimiento y responsablemente, y asumo las consecuencias de cada uno de mis actos. Lo que ha ocurrido a medida que se va desarrollando la guerra del Peloponeso es que empiezan a entrar los intereses personales. Empiezan primero a entrar ya es la época en que definitivamente cuando, por ejemplo, Tucídides dice y cuenta, como dato histórico, ¿no es cierto?, que Alcibíades, para conseguir transformarse y ser el electo estratega, digamos, hace referencia a sus orígenes sociales, que viene de una familia aristocrática, pátria, que ha ganado 2 veces las carreras en Olimpia y que además él es el mejor orador. O sea, hace valer las virtudes que en realidad corresponden a las mismas virtudes que nos describe Homero en la Ilíada, que son las virtudes que la tragedia como órgano social ha puesto en duda desde sus inicios. ¿Por qué digo esto? Porque estoy un poquito, si me pierdo ustedes me vuelan al cauce, pero quiero decir que
todas y cada una de las tragedias, por lo menos que las que han llegado a nosotros, los personajes centrales pertenecen a ese universo de los héroes míticos. Estos héroes míticos que en el poema que caracteriza a la aristocracia ateniense son los héroes virtuosos, son los héroes que no cometen errores, que son los modelos a seguir, ¿no? Aquiles, Agamenón, Néstor, Menelao, etcétera, etcétera, ¿no? Los grandes héroes, conductores de hombres. Y en todas y cada una de las tragedias que nosotros podemos leer, que nos han llegado a nosotros, estos personajes que son puestos en escena son mostrados en realidad todos y cada uno de ellos como incapaces de resolver los problemas, como personas que cometen un error tras otro y que actúan con soberbia, que actúan llevados por sus pasiones, que en el fondo actúan siempre desconociendo la voluntad del conjunto de la ciudad. Este es un dato que es súper importante para entender cómo se plantea Eurípides, ¿no? Porque Eurípides en el fondo nos pone a una Electra y a un Orestes que están resolviendo un problema personal en el asesinato Familiar. de la madre. Es un problema familiar y es un problema porque Agamenón aparece como nuestro padre, pero no aparece como el gran rey, como el orden quebrantado que sí aparece en el Agamenón de Esquilo, que sí aparece en la Electra de Sófocles. Se nos plantea, además, un problema y en el final, digamos, nos aclara que en realidad Electra, no puedo calificarla así porque ustedes son gente muy educada, pero Electra es una caprichosa. Ella quería matar a la mamá, matar a la mamá. Mató a la mamá y dice, oh, y maté a la mamá. Entonces uno dice, pero es un personaje que no tiene un sustento en el fondo, ¿no? Que es voluble, que es volátil, que está llevada de una mera pasión, ¿no? Que no responde a una necesidad del conjunto, responde solo a sus propias necesidades, ¿sí? No, perdón que la cite también, pero en Medea lo que dices tú es tan fuerte que cuando va su ex marido a decirle que no mate a sus hijos, le dice, no, yo no voy a hacer el hazme reír de los demás. O sea, imagínate matar a los hijos, a 2 hijos. Pero la preocupación de ella es que no podía hacer el hazme reír de los demás. Centrado en ella misma nomás. Absolutamente. O sea, lo que dices tú. Claro. Pero ojo, es que es súper importante lo que tú dices, pero en el fondo la crítica es que, si uno piensa, digamos, en la crítica política, que hay una crítica política claramente en Eurípides, que Eurípides no es un personaje, Eurípides es para muchos estudiosos, Eurípides es un filósofo, es uno de los grandes filósofos de la época. Eurípides, dicen los que dicen y los que saben que las únicas obras que Sócrates iba a ver eran las obras de Eurípides. Eurípides fue alumno de Protágoras y fue alumno de Anaxágoras, un hombre interesado profundamente en la sofística, profundamente en el pensamiento filosófico, profundamente en la organización social, ¿no? Entonces, lo que él ve, cuando él echa de menos a esta Atenas que se sustenta en un tejido social que es más importante que las partes que lo componen, ¿no? Es decir, es más importante el conjunto que los individuos, en que finalmente es una sociedad en la que no existe el género biográfico, por ejemplo, ¿no? Que es un género claramente de exaltación del individuo, ¿no? Que es una sociedad asambleística, independientemente de lo incómodo que pueda ser, pero en que todos y cada uno de los ciudadanos, hombres y no esclavos, digamos, pero no es hora de hacer, digamos, creo la crítica en 100 minutos, porque bueno, son las condiciones que están ahí, digamos, ¿no? Participan y todas las voces tienen el mismo valor, todos los votos tienen el mismo valor, ¿no? Porque se supone que es importante, ¿cierto?, la pervivencia del conjunto. Lo que se ha ido produciendo con la guerra del Peloponeso es precisamente
el desmembramiento de esa concepción. Y cada vez van entrando más los intereses particulares. Los que empiezan a empujar la guerra al final son los armadores que necesitan hacer comercio hasta más allá de Italia, digamos, hasta Cádiz, hasta Massalia o qué sé yo, ¿no? Hay un empuje, digamos, del comercio que lleva finalmente a Atenas a destruir el tejido que la sostiene, ¿no? Y eso es lo que Eurípides, de alguna manera, en toda su obra pone bajo la mira. Pedro, te quiero hacer una pregunta. Bueno, todos sabemos que después es, mucho más adelante, Freud toma, o Jung creo que es el que toma el tema toma el tema de Electra, ¿sí? El mito de Electra. Finalmente, niñita enamorada de su padre, que lo que está haciendo, matando a la madre, es, ¿sí?, un tema más relacionado con su padre, y vengar al padre en la muerte que se le dio. Aparece lo mismo, hay 3 dramaturgos así tan fuertes como estos, como con el mito de Edipo, o donde aparecen 3 grandes tomando este tema. El tema de Electra. En Electra aparece. Sí. Hay otro ejemplo que no sea Electra, donde también está tratado el tema así, con 3 grandes o 3, sí, ¿no? Porque aparentemente eso lo toman como un... El tema, digamos, el tema del... ¿Se entiende? No sé si... Sí. ¿Qué tema, digamos, está tomado por 3 grandes, digamos, en la pregunta tuya, ¿no? ¿Cuál tragedia está escrita ¿Cuál por los 3? tragedia está escrita por... Hay otra, además de esos 3 u otros, además, aparte los de 3 Electra. trágicos. Claro. No hay otro. No, mira qué interesante, ¿no? Por lo menos de lo que llega hasta nosotros. Porque no están conservadas todas las tragedias escritas por los 3 trágicos, de los 3. Pedro, las tragedias tienen una estructura que es como similar en cada uno de estos autores, o cada uno la estructura a su modo. Y quería preguntarte por el rol del coro. Ay. Ya, te voy a responder. Es que es un temazo. Está dentro del contrato, ¿no? Está dentro. Que conteste Mira, la pregunta. las tragedias están construidas bajo una determinada estructura. Se componen básicamente de episodios y cantos corales. Los cantos corales se dividen en 2 partes, en una estrofa y antiestrofa, que quiere decir simplemente vuelta para la derecha y vuelta para la izquierda alrededor del... No, sí es verdad. Sí. Sí, no es tan complejo, digamos. Ahora, eso tiene una significación. Porque eso más es representado. Claro, representado, son un coro. Cuando dice vuelto para la izquierda y vuelto para la derecha, El coro gira alrededor del ara que está al centro de la orquesta, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Esas son las estrofas y las antiestrofas. Hay otros momentos en que el coro dialoga con alguno de los personajes en una estructura que tiene un nombre, se llama el comos, y generalmente el personaje que dialoga es el corifeo, que es la cabeza, digamos, la jefatura del coro. Normalmente la tragedia comienza con una introducción, que puede ser la entrada del coro, o puede ser, en el caso de Eurípides en general, es así, un personaje que relata las circunstancias dentro de las cuales se va a desarrollar la tragedia. Claro. Todas las tragedias, ojo, que todas las tragedias tienen un mensajero. El mensajero es la parte más importante de la tragedia. El mensajero cumple un rol esencial en la tragedia porque es el que cuenta el suceso luctuoso, que no se muestra nunca. Y al relatar el suceso luctuoso, está obligando a cada uno de los espectadores existentes en el fondo a reconstruir el fenómeno luctuoso o la imagen a partir de sus propias experiencias. Y para mí, que vengo hace rato hablando de esto,
catarsis, que tanto le han dado en el tema de la catarsis en la tragedia griega, corresponde exactamente a ese momento en que el espectador se conecta consigo mismo, con sus propias vivencias, a raíz de algo que se le es relatado, desde un externo hacia un interno, o sea, un crimen que es relatado y que yo, porque necesariamente cuando uno escucha una historia uno la va vistiendo con imágenes, ¿no? Es imposible no vestir una historia con imágenes, y uno necesariamente recurre a las imágenes que uno conoce, que son las imágenes de la propia experiencia. Por lo tanto, revivir el momento trágico es revivirlo a través de mis propias imágenes, de alguna manera es hacer lo propio, ¿sí? Por eso es importante el mensajero. El mensajero es un personaje clave en eso, ¿no? Exactamente. Ahora, el coro cumple distintas funciones. En términos generales, si uno pudiera hacer una simplificación, uno podría decir que el coro es la voz del pueblo, ¿sí? ¿En qué sentido? El coro es la voz del pueblo de Atenas, pero un pueblo que tiene clara conciencia de que la ciudad está antes que el individuo, de que el colectivo es más importante que la persona, y de que el bien común es necesario que se mantenga en el justo medio. Es decir, que para el bien común, me voy a explicar mejor, que para conseguir el bien común es necesario que las posturas divergentes se mantengan en el justo medio. Los comentarios del coro se originan en esa concepción, ¿ya? Los personajes sobre el escenario discuten de cosas que no tienen relación con eso, y en general discuten sobre formas de entender el poder que son ajenas a la ciudad de Atenas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Medea que citaba Jorge, la discusión es entre dos personas que pertenecen a la aristocracia venida menos y que quieren recuperar su lugar dentro de los esquemas de poder establecidos previamente, digamos, en tiempos de la realeza. Lo que el coro en la Medea dice generalmente es: mira, sí, tenéis razón, están enojadas por esto, por lo otro, pero ¿qué pasa en el conjunto, ¿no? En el caso del coro de la Electra, si ustedes se fijan bien, el coro también cumple un rol de comentarista, de mantener el equilibrio. Si bien son las compañeras de Electra, no están totalmente de acuerdo con la pasión de Electra, lo hacen sentir al final, ¿no? Sobre todo cuando Electra se empieza como a decir lo que hice, cómo hicimos esto. Yo, en Llegar al realidad, remordimiento. cuando empiezan los remordimientos, ¿no? El coro en realidad es la reflexión frente a la acción. Y los personajes que hacen, que están en la escena, digamos, ¿no? Son personajes de acción pura. Son personajes que en general tienen la tendencia a no reflexionar sus acciones. Y por lo tanto, al no reflexionar las acciones, y este es el rol político, a mi juicio, que juega la tragedia, al no reflexionar sus acciones, no se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones. Y eso es un acto que es atentatorio al bienestar de la comunidad. La comunidad es más importante que el individuo por eso. Y los individuos se deben a la comunidad y deben ser responsables hasta las últimas consecuencias de sus actos. Independientemente si son actos públicos o privados, todos tienen alguna repercusión en el colectivo. ¿Te queda...? Sí, claro. Adelante. Tengo una pregunta. Yo me acuerdo cuando vimos Las Troyanas, cuando hablamos de la tragedia, que tú comentaste que la descripción de la tragedia, que yo siempre lo voy a traer del colegio, había pensado que la tragedia era que el destino estaba como fijado, y tú me sacaste como de esa idea. El destino no está fijado, pero el protagonista es tan fallido que
que va a llegar igual a ese destino. Esa es como la idea de esta, en particular de esta obra, que el protagonista es, como tú decías, un flan. Mira, yo tengo la... Porque en el fondo Bueno, lo llevan al... Pero lo llevan porque no tiene capacidad de decisión, ¿eh? No tiene capacidad de reflexión, de decir, él no tiene la capacidad de decir, a ver, Electra, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema real? ¿Por qué solamente vamos a matar a Egipto y a la mamá solamente porque mataron al papá? Es una pregunta que un personaje racional del siglo V antes de Cristo, absolutamente racional, es decir, que no cree en los dioses porque estaba en el ágora escuchando a Protágoras, porque estaba escuchando a Anaxágoras, porque hace rato que escuchó o leyó o supo de los textos de Heráclito y los textos de Demócrito y todos los textos que ponían en duda la existencia de los dioses, o que si los dioses existían en realidad están muy lejos y nosotros no les interesamos nada. ¿Ah? Nosotros somos, claro. Perdón, sí, que escucho tan interesante esa pregunta, fíjate, porque yo tenía la idea de que era como el sino trágico, inevitable, de tipos notables que en verdad hacían lo que pensaban que era lo más lógico, coherente de hacer, y que por ahí estaban meados de perro, se alineaban los astros, y no podían escapar a ese final inevitable y trágico. Pues si te entiendo bien, más bien son tipos un poco reflexivos, medio torpes, que en verdad no meditan mucho sobre las Pero consecuencias eso de sus actos. depende de quién es la ¿De qué mirada? depende la inevitabilidad de ese desenlace? ¿De qué depende ¿De la la torpeza del inevitabilidad del personaje o de- desenlace? ¿Me entiendes? Es una pregunta de compleja respuesta. Pero partamos por el paradigma de la Ilíada. Yo no sé si ustedes la conocen, la Ilíada. Bien, ¿no? Pero en la Ilíada todos los personajes son... Bien, tú no. el agregado bien Ese bien, le pone claro, complejidad. Caritativo. Nos dejaron Claro. ahí mal. Probablemente. Pero si ustedes recuerdan, perdonen la Sí. pedantía. Eso es mejor. Preguntemos mejor. Perdonen la pedantía. Claro. ¿Saben de memoria la Ilíada? No. Si ustedes se acuerdan De bien... Tercites en la asamblea. No, Tercites no, sí. Los personajes en la Ilíada son todos Ansioso. irreflexivos. Todos actúan pero Príamo no es un personaje no es un personaje, es un personaje reflexivo, pero no es un personaje que sea considerado un héroe de virtud por los griegos. A ver, los héroes. En el concepto de virtud no aparece en el mundo de los héroes, aparece en el mundo de los héroes Héctor, Pero es que Héctor sí es menos reflexivo. Cuando Héctor se acerca a las naves es muy poco reflexivo. Pero es curioso porque es la historia entonces de un pueblo, aunque suponemos siempre reflexivo, que trata de reconstruir su memoria en base a personajes irreflexivos. Todo lo contrario, es un pueblo que se da cuenta de que su historia, a partir de Micenas y hasta la construcción de la democracia en Atenas, digamos, hasta un poco después de Solón, incluso hasta Clístenes, o sea, 511 a.C., más o menos, todo lo que le ha ocurrido a ese pueblo Tiene que es ver con producto de la irreflexividad. Por eso es la necesidad de la reflexión. Por eso es la posterior y de necesidad filosofía. La de la pasión. reflexión, del entendimiento. Y el entendimiento lo ponen primero los jonios, precisamente porque ellos han tenido un problema de irreflexividad también, porque se han dejado atrapar por el imperio persa. Nosotros nos olvidamos de que cuando Tales piensa en Mileto, en realidad es ciudadano persa. Sí, es sujeto del sátrapa persa. Yo creo que tiene interesante esa mirada, porque cuando pensamos, por ejemplo, en Sócrates, que tenía su asiento, ¿no es cierto?, en el teatro, para ir a mirar a Eurípides, y que una de las tantas afirmaciones que suponemos que vienen de él, como lo tenemos escrito, es: el hombre que no se revisa a sí mismo todos los días no merece ser llamado, no merece llamarse a sí mismo nombre. O sea, a propósito de la reflexividad y la autocrítica, que es el opuesto de la ibris. Claro. Fíjate que la guerra de Troya, según el mito de la guerra de Troya, todo ocurre en base a impulsos sin reflexión ninguna.
Menelao, Lo que advierte Casandra. claro. Pero son héroes admirados igualmente, ¿no? La pregunta es, y aquí lamento hacer la reflexión, la pregunta es, ¿por qué? Claro. Admirado por la oligarquía terrateniente que no quiere entregar sus tierras en una nueva repartición, admirados por la ciudad en general, porque la ciudad en general inventa una cosa que se llama el teatro, y la inventa de una manera muy especial, porque inventa la tragedia se inventa a partir de una divinidad excluida de la ciudad. Esto es muy lindo. Que el tirano Pisístrato, gracias a que ha obtenido el poder con el apoyo de los campesinos, decide traer el culto de Dioniso desde fuera de la ciudad y plantarlo en el centro de la ciudad. Y lo planta en el centro de la ciudad, pero inteligentemente, un culto que es nocturno lo transforma en un culto diurno. Es decir, trae la cáscara, pone la cáscara, pero le quita la esencia. Es como el monumento mapuche que tenemos en la Plaza de Armas. No tiene nada. No tiene nada, pero está ahí, sí, el mapuche. Es como si el día de mañana, yo siempre digo esto, es como si el día de mañana la presidencia de la República decidiera celebrar el Huechipantu en el patio de los Naranjos con un buen cóctel de bienvenida y un buen cóctel de despedida. Entonces la inclusión del pueblo mapuche estaría dada, pero estaría absolutamente desvirtuada. Como el Congreso en Valparaíso. Exactamente. Entonces, cuando se arma el teatro, lo que se arma finalmente es una suerte de convivencia entre un campesinado que durante mucho tiempo fue dejado fuera de la ciudad y los burgueses, digo de la palabra burgo, ¿no? De la ciudad, digamos, para no decir los. Los asti, no sé cuánto, ya, ¿no? Y ese diálogo es un diálogo que es muy raro, porque el teatro comienza aparentemente, ¿no es cierto?, según nos dice Aristóteles, comienza aparentemente de un ritual dionisíaco. Los rituales religiosos en general tienen una gracia, y es que no varían, o varían muy poco a lo largo de los años, de los milenios, que conservan siempre, en alguna parte, una palabra talismánica que se repite, de alguna manera, de algún modo, ¿no? Nosotros, pueblos cristianos, repetimos más o menos siempre algunas de las palabras claves de los evangelios, ¿cierto?, en algún momento de la ceremonia religiosa. Sean luteranos, sean lo que sean, ¿no? Hay unas palabras que son claves, que son, como dice la Iglesia Católica, este es el símbolo de nuestra fe. ¿Sí? Ese ritual no cambia. Entonces, todos los historiadores de la religión te van a decir que finalmente lo que constituye una religión es que existe algo así como un verbo talismánico o una palabra talismánica, digamos, que contiene el principio simbólico de lo que esa manifestación divina es. Pero resulta que en el teatro griego rápidamente se pasa, porque la primera función de teatro supuestamente es el 531 a.C., cuando trae el tirano Pisístrato a Tespis con su carro y le instala ahí, y entonces Tespis supuestamente se disfraza de Dioniso y conversa con el coro por primera vez y se arma el teatro. En el año 480, o sea, 50 años después, hay una obra que se llama La toma de Mileto, escrita por un traje que se llama Frinico. Y la toma de Mileto cuenta sobre el escenario cómo los persas tomaron la ciudad de Mileto y pasaron a todo el mundo a cuchillo porque los atenienses no quisieron ir a apoyar y a defender la ciudad de Mileto. Es decir, en 50 años un rito religioso se transforma en una reflexión político-histórica. ¿Cómo es eso posible en un contexto religioso? El único momento en que eso ocurre en la iglesia
católica de manera oficial, digamos, hoy en día, es la homilía política del Te Deum, en que el discurso generalmente es un discurso súper político, porque los pobres y aquí y allá, y los buenos gobernantes y aquí y allá, y el resto es claro, son comentarios sobre el Evangelio, con algún dejo político sin lugar a dudas, pero no es lo central. El ritual del teatro es un ritual político, necesariamente. Y la ciudad de Atenas se construye como una ciudad, como bien dice Bernard, ¿no? Una ciudad en que los dioses están presentes y presiden, pero no deciden. Los dioses están por todos lados, está la estatua de Apolo, la de Atenea, la de este, el otro, nosotros firmamos un contrato de venta de casa y pongo por testigo a Zeus y qué sé yo, o nos hacemos unas libaciones en honor a Zeus para sellar el contrato, pero en realidad Zeus está ahí presidiendo, Zeus es un signo de algo, ¿no? Pero la religiosidad de los griegos no tiene que ver con eso. Y la idea del destino es muy complejo, la idea del destino, y volvemos, digamos, porque si fuese por el concepto de destino, por la fatalidad, por la ineluctabilidad de lo que te ocurre en la vida, no sería posible haber pensado bajo ninguna circunstancia como lo hicieron ni Heráclito, ni Protágoras, ni Anaxágoras, ni Tales, ni Demócrito, ni Sócrates, ni ninguno. Si tú te fijas, si tú te fijas bien históricamente, hay dos pueblos que no pudieron hacer nada con la tragedia a pesar de haberla estudiado en profundidad: los árabes y los romanos. Porque efectivamente la religión musulmana es estrictamente fatalista. Está todo escrito. Y entonces no se puede entender, es inentendible un fenómeno como la tragedia, porque ¿cómo vas a actuar tú libremente? Y en el mundo romano también, el mundo romano está absolutamente influenciado por la concepción etrusca, que es lo más fatalista del mundo. Los etruscos habían dicho de sí mismos que su existencia como nación iba a ser de 900 años. Y fíjate que fue de 900 años, es lo peor de todo. Es lo peor de todo. El último etrusco, finalmente, que se considera como descendiente, es Virgilio. Pero no pueden entender ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego en la tragedia más allá del destino? El problema de lo trágico, a mi entender, y ya esto es un aventuro pensamiento, es la libertad. La libertad es lo que nos convierte y nos hace personajes trágicos. Porque para poder decidir bien, uno tiene que poder conocer las consecuencias de las opciones posibles que yo tengo para elegir, ¿no es cierto? Pero como eso es un imposible, finalmente, toda elección encierra el peligro de ser una trampa para uno mismo. Pero, a pesar de eso, sin embargo, para la mantención de la ciudad y del orden de la ciudad, es muy importante la reflexión antes de la acción. Yo te quiero hacer una pregunta sobre eso, a ver si lo puedes, porque creo que el punto que planteó Sergio, evidentemente que es clave, ¿no es cierto? Y lo vamos a tomar, y es clave porque esta tragedia en concreto, lo conversábamos nosotros el fin de semana, plantea directamente el punto del destino y de la Moira, lo pone aquí, digamos literalmente, no solamente no lo reflexiona, sino que no sé si es la única, porque yo no las he leído todas las tragedias, pero por lo menos de las más famosas. O sea, no las conoces bien. Exacto, no las Ya conozco. ya voy a pagar mi pecado pues el año completo. Esta tiene literalmente de las más importantes, al menos yo no recuerdo otra, como no las conozco bien, además lo puedo haber olvidado, pero que hable de destino, Moira, y que lo trate literalmente. Entonces, yo creo que es un punto, pero yo creo que un tema importante, y por eso te lo quiero preguntar a propósito de la libertad,
que está en juego también en la tragedia y en este cambio que se produce en la vida ateniense. Y en lo que tú comentabas de qué curioso este pueblo entonces tan racional que elige héroes irracionales, porque yo creo que es muy interesante el proceso ateniense, que si bien está por una parte, ¿no es cierto?, el mundo extraordinario de los presocráticos, ¿no es cierto?, pero tenemos luego la tragedia y luego la filosofía, haciendo una enorme simplificación. Y la Grecia que conocemos, el aporte de la Grecia clásica, tiene que ver también con el alejamiento de los dioses, ¿no? Y el logro de la libertad tiene que ver con el alejamiento de los dioses, ¿no? Con que el pensamiento de los hombres no incluya a los dioses. Yo creo que ese es un tema que aquí es muy patente, ¿no? Cómo las supuestas influencias de los dioses resultan tan confusas para efectos del ejercicio de la libertad, ¿no? Y cómo la Atenas racional, la Atenas que ha sido ejemplo de la humanidad, es la Atenas que logra expulsar a los dioses de la influencia sobre el comportamiento. Esa es la Atenas de la filosofía. Entonces yo creo que ahí hay un punto que me gustaría preguntarte, porque pareciera que la tragedia es justo el paso previo a que Atenas pueda empezar. Yo creo que no. Yo creo que la tragedia es la primera construcción de un pensamiento alejado de los dioses. O sea, claro, justo para que pueda surgir la filosofía, digamos. Claro, o sea, si uno mira bien los textos, digamos, de los personajes, ¿no? Uh-huh. En las tragedias, las discusiones, digamos, entre los personajes, en todas, en general, las tragedias, son discusiones que podríamos llamar filosóficas, en el sentido que son discusiones de concepciones sobre las cosas. Son miradas distintas que se entrecruzan y que discuten. O sea, la discusión entre una Clitemnestra y un Agamenón, en el Agamenón, por ejemplo, de Esquilo, es una discusión sobre temas valóricos. No están así llamados temas valóricos acerca del valor de matar o no matar a una hija. Sí, del valor sí, pero que si la hija significa que vamos a vencer en la guerra de Troya y vamos a traer bienes, es conversable. De más, Es conversable en una sociedad. Te saco el poco de lo que te va quedando. Es conversable en una sociedad que basa su economía en la guerra de pillaje. Lógico, ¿Por qué no? No aporta nada. Claro. Pero Pedro, mira, al final, ¿no? Hay todo un largo diálogo donde inclusive Electra dice, ¿y qué Apolo, qué oráculos me hicieron a mí matricida? Exactamente. Entonces ahí hay una discusión, por lo menos en Euripides. Yo leí, porque nos equivocamos con Mónica y compramos el de Sófocles. Entonces el otro lo tuve que bajar. Pero fue interesante, porque lo que estamos hablando acá son esas miradas diferentes, ¿no es cierto?, que tuvieron. Y yo creo que acá está en discusión porque decís, pucha, ¿viste? No está bien matar a la mamita, ¿no es cierto? O sea, uno le da como, ¿qué es esto de terrible humanamente? Pero también, y si un dios te lo mandó también, pero, y este dios de miércoles que pide esta cosa, o sea, está en discusión este tema, ¿sí? Eso es. Porque es esa preguntita que está acá. Eso es, exactamente. Sí, Es porque decir, Apolo, ¿qué oráculos me hicieron a mí matricida? pero ahí está la impulsividad de una Electra, que nosotros tenemos que... A ver, para poder entender una tragedia nosotros tendríamos que ponernos en la posición del ciudadano ateniense. En el sentido de, yo como ciudadano ateniense, común y corriente, que voy al mercado, que escucho a Sócrates y que voy a la asamblea, y que no creo en los dioses en realidad, porque hace rato que me dijeron que esos tipos viven lejos y que nosotros en realidad no les interesamos, me pregunto inmediatamente cuando veo la escena, creo yo, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurre a esta señora darle importancia al oráculo de un dios? Si los dioses no tienen nada que ver. O sea, tan impulsiva fue que quiso matar a la mamá y después se da cuenta que no tenía que matar a la mamá. No, eso es una forma de actuar para la ciudad que no corresponde. Yo como ciudadano que tengo otra formación, ese modo de actuar es el modo de actuar que no debo tener. Sí, pero yo creo que aparte de ella,
está, por lo menos al final, muy dialogado y demás, el tema, inclusive de Castor como defensa, ¿no? Que él viene a ser también uno de los dioses, entre comillas, para simplificar, digamos, Sí. ¿no es cierto? Y dice, terrible es lo que le dice a Orestes, ¿no? Terrible es lo que has dicho incluso para que lo oigan los dioses. ¿Cómo se te ocurre decir esa cosa? También yo y los dioses del cielo lamentamos los sufrimientos de los hombres. Y sigue así, no te lo voy a leer todo, pero está como, es el fin, acá termina, ¿no? Acá dice, el Sí. coro dice adiós, el que puede estar contento y no le doblega desgracia alguna, consiguió la felicidad. ¿Ah? Entonces, uno que, porque a mí me pasó lo que vos dijiste, me pareció muy interesante. Cuando lo estaba leyendo, de pronto uno también, estoy yo en el teatro, lo estoy viendo y soy el espectador y tengo mis emociones al respecto. Entonces en las emociones con esto es, pucha, esta Electra, ¿no? Hija de su madre que hace estas cosas, pero también es un planteo y este dios Apolo, también hijo de su madre, que también Pero empujó estas cosas. Pero Son ojo las lo que dos dice, cosas, ¿no? ojo lo que dice Castor, porque Castor dice, bueno, pero Apolo, ¿cómo se le ocurre a Apolo decir una cosa como esa? En el fondo lo dice así, ¿no? O sea, que la haya de Dios que dice esas cosas. O cómo tú no reflexionas ¿Por qué? frente a un supuesto Dios que te dice estas tonterías, digamos, ¿no? Pero Pedro, una cosa, perdona, Yo no lo tan así. yo, por lo menos interpretando tus palabras, no sé si está bien, como esta es la tercera de las Electra, Claro. uno sabe cuál es el final, porque obvio, si Sí. el combate anal de Iquique uno puede inventarlo como quiera y puede poner el personaje que quiera, pero todos sabemos cuál es el desenlace, a raíz de la fecha del 21 de mayo. Entonces, aquí en Electra, lo que yo vi en algunos lados es que la preeminencia de los dioses en las dos primeras es mucho mayor, porque tú estás siguiendo casi las instrucciones de los dioses. Y como decía la Natalia, y un poco, digamos, complementándolo con lo que tú has dicho, aquí hay como un cambio así como con empatía al público, porque quizás si esta tragedia fuera igual de que, bueno, si los dioses dicen que hay que matar a la mamá, hay que matarla, por lo que tú decías, y la empatía del público es porque están cambiando los tiempos. Y estos dioses, porque si tú decís que el dios te dijo que matara a tu madre, no empatiza con el público que estaba pensando en esa forma que los dioses están no sé dónde. O sea, es una visión mucho más moderna, en términos de la cronología griega, me imagino yo, con la primera de Esquilo, y donde efectivamente los personajes son mucho más humanos, porque un tipo que duda como Orestes, que es cobarde, una mujer Claro. menos reflexiva, como dices tú, que Electra, pero que empuja, y como que también al final tú decís, Electra no tuvo ni piedad, po. Al final, oye, podría haber sido una mujer más, quizás más piadosa, porque era su mamá, po. Se portó mal. Claro. Y eso empatiza mucho mejor con el público que le hubiera hecho caso a los dioses y llegue la mata porque los dioses dicen. Sí, O sea, también lo que yo una estoy mamá tratando de que era juntar es... granita, que era, ¿no? También Que había- era una desgraciada también ella. Sí, como mamá, sí, ¿no? sí, Era pero una eso no mamá justifica que la matara. granita. Yo lo que estoy tratando de Yo decir digo es que... no, pero escúchame, te encontrás también con ese drama, ¿no es cierto? Porque bueno, porque me pariste, vos podés hacer lo que se te canta, te quedás en el palacio con tu segundo marido, pipipi. A mí, depende de quién sea, o me estoy en el palacio o me mandás al campo yo muerta de hambre, que tengo Pero es que ahí- que buscar el cántaro, el agua. O sea, está planteado también la riqueza y la pobreza. No, está Está planteado- planteado el tema de cómo yo, madre, El tema de la digamos, libertad. me deshago de alguna manera y hasta dejo a sufrimientos, sufrimientos a mi hija y a mi hijo. Pero Sí, fíjate que hay un las tema, personales. que es súper central en lo que tú, ella no hay un tiene tema que es nada, súper que central en lo que tú estás diciendo tiene- y que hay que tomar en cuenta, y es que uno de los temas centrales que sostiene a la ciudad de Atenas es el concepto de la isonomía, que es un concepto que es de difícil traducción, Ajá. porque es la igualitariedad en el fondo entre los ciudadanos. De manera que todo aquello que dice relación con las comodidades de palacio y la comparación con los pobres, y que yo, pobre, que fui rica y que tenía palacios, ahora tengo que bajar al río a buscar con mi cántaro la agüita, en realidad, para el ateniense medio que está acostumbrado a la economía, eso es como
es una estupidez, si eso no existe. O sea, eso es barbarie. El que haya reyes y no reyes es una barbarie para un ateniense medio. Por lo tanto, no es ese el problema. El problema de que trata aquí, y que es lo central, a mi juicio, es la impulsividad de Electra. Es una impulsividad que es enemiga, en el fondo, del correcto orden social de acuerdo a la concepción que los atenienses tienen. De esa época. De esa época. ¿No? O de lo que Eurípides quiere recuperar, ¿no es cierto? Y que considera que es lo que se ha abandonado. Porque en el fondo, te digo al tiro, Sergio, porque en el fondo lo que hace es decir, bueno, lo que ha ocurrido ahora en esta guerra, en que nos estamos desangrando, es porque hay muchas Electras y hay mucho Oreste. Finalmente. Pero espérate, Sí, general. Jorge quedó a la mitad con lo que está exponiendo. Sí. No, si yo lo que quería era decir que la mirada de Eurípides es muy, yo la hallo muy moderna en relación quizá a las otras dos Electras, Sí. porque el tipo lo que hace es que empatiza con ese cambio de tiempos que decía la Natalia que vienen, donde los personajes son más humanos y no son, usando una palabra argentina, boludos, que siguen solo lo que le dicen los dioses. ¿Ves que es muy Y- significativo decir eso? Y creo que lo que nos dijo Pedro es que la recepción del público para esa madurez fue que así lo entiende el público y lo recibe bien. Y no lo habría recibido bien si hubiera seguido lo que los dioses dicen, y esa es la justificación para matar a la mamá. No sé si me entendí lo que quise decir, pero que más o menos yo estoy recogiendo lo que tú dijiste y lo de la Natalia. Y Sí. me hace mucho sentido que no son personajes como que siguen siguiendo lo que decía Sergio, tu destino. Si ya se sabía cómo iba a terminar Electra. Pero estos personajes tienen dudas, sobre todo Oreste. Tú veis también, hay diálogos súper interesantes con el labrador, con el viejo que lo Sí. cuidó. Que como que es un signo de cambio de tiempo. Yo creo que tan cierto es lo que está diciendo Coque, que son distintas maneras de mirarlo, pero que es un drama que retoma en los tiempos modernos, desde la filosofía de Kierkegaard, en Temor y Temblor. O sea, cuando Temor y Temblor, en que analiza el tema de la libertad, desde el existencialismo, pero el planteamiento que usa es el episodio de Abraham, ¿no? Y entonces todo el texto es la fantasía de la conversación que habría tenido Abraham con su hijo en el camino al sacrificio. Y entonces decir cómo alguien, ¿no es cierto?, puede recibir una orden de un Dios que le dice mata a tu hijo sin cuestionamiento alguno, ¿no? Cómo un Dios puede ordenar eso en partida y cómo alguien puede tomar a un hijo, que es lo mismo, ¿no es cierto?, porque es el mismo episodio, no es distinto el Evangelio, o sea, la Biblia, que el oráculo que le dice sacrifica a tu hija, ¿no es cierto?, para que partan los barcos, ¿no es cierto?, y tengan viento. El mismo toma a tu hijo, ¿no es cierto?, llévatelo al monte y sacrifícalo. Entonces, ¿qué es el análisis que hace Kierkegaard? Dice, ¿cómo sería este camino con Abraham llevando a su hijo engañado, porque lo lleva engañado, ¿no es cierto?, le dice que es exactamente, si ustedes fijan, lo mismo. Porque Agamenón lleva a Ifigenia engañada, ¿no es cierto?, como que va a ser un sacrificio. O sea, el episodio mítico es el mismo. Y entonces la reflexión de Kierkegaard tiene que ver con el tema de la libertad y de la posibilidad, ¿no es cierto?, del fantasea, en este caso respecto a Abraham, de desobedecer a Dios. Es decir, no, yo no voy a sacrificar a mi hijo porque me lo obedezco un Dios. Y esa es la capacidad del hombre de decidir por sí mismo, a propósito del destino, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí está el gran tema como tú lo estás poniendo. Tanto es así que el planteamiento moderno es ese. Sí. Sí, mira, me gustaría que conocer tu opinión, saliéndonos de Electra. ¿Qué es lo que hace que se consideren las tragedias griegas tan edificantes, estar como en la cultura, en la base de la cultura occidental, habiendo tan buena literatura, oye, que expone el dilema de los valores, el juego, y como me has dejado tan sorprendido con esto de que los personajes en general son pasionales y reflexivos, ¿cómo se ha podido a partir de aquello construir una literatura que se la tenga en tan alto valor, digamos? ¿En qué radica lo distinto en las tragedias griegas? Es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que radica en un hecho central, y es que los personajes de las tragedias griegas son personajes que discurren
en sus textos, de manera aparentemente racional, construyen una racionalidad aparente, pero movidos por unas tormentas pasionales que muchas veces irrefrenables, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el valor más importante de la tragedia, y por eso creo que la tragedia hoy en día casi nadie la lee ni la entiende, es que son textos políticos. No son textos religiosos. Por eso el daño, a mi juicio, que ha producido la tradición alemana del tema del destino y el hombre con los dioses, ha sido muy dañino, de verdad. Porque siempre hay un pensamiento político detrás de la tragedia, un pensamiento político y de moral política, en el fondo, ¿no? Y que tiene que ver, o sea, porque hice yo la introducción a partir del mito de Orestes y de la memoria, ¿no es cierto? Un mito que está constantemente presente en la historia griega hasta el día de hoy, ¿no? Y que está de alguna manera presente también en todos los ciclos históricos en general de todos los países. Uno puede aplicarlo, digamos, ¿no? Porque precisamente el mito es un mito político. O sea, cuando los griegos comienzan a pensar filosóficamente, en realidad, comienzan a pensar necesariamente sobre la organización social. No están pensando en la inmortalidad del cangrejo. O sea, cuando Heráclito se pone a pensar acerca de qué es lo que es y cómo lo que es además su contrario, está también pensando en el modo en cómo funciona la sociedad. El entender el mundo significa entendernos nosotros como sociedad. La tragedia plantea eso. La tragedia cuando plantea, por ejemplo, en el caso de la Electra, esta Electra, es la pregunta que yo me haría si fuese espectador de ¿por qué me presenta una Electra si supuestamente el mito es un mito que tiene relación con la historia? ¿Por qué la presenta tan pasional y la memoria de Agamenón está ahí difusa? ¿Qué me representa políticamente? Porque no te olvides que yo veo esta obra, yo a ciudadano ateniense veo esta obra, y en 6 días más tengo asamblea. Y en la asamblea vamos a decidir cosas importantes para la ciudad. No es que yo la vea y me voy a mi casa, después escucho música y después me voy a la playa, no. O sea, veo una obra, entiendo una obra, vivencio una obra para participar después, y participo obligatoriamente, porque soy ciudadano, participo en las decisiones políticas de la ciudad. Es un alimento, ¿no? Es un alimento para la reflexión política. Eso es algo a lo que no se le ha dado Paulo en la civilización occidental desde que se descubre o redescubre la tragedia para adelante. O sea, lo que hace Corneille o lo que hace Racine con la tragedia en realidad es una lata. La Medea de Séneca también es una lata, ¿no? Porque claro, son reflexiones que parten precisamente. El error parte de muy antiguo, el error parte de traducir la palabra moira por destino. Y que son dos conceptos absolutamente nada que ver, absolutamente contrarios. Porque moira es lo que te corresponde, es tu porción, es tu pedazo. Como justicia es tu parte. Es tu parte, o sea, dentro de tu parte tú te puedes mover de esquina a esquina o te puedes mover zigzagueando dentro de tu territorio. Eres libre dentro de eso que te corresponde. La idea de destino es una idea lineal. No hay linealidad en la tragedia. O sea, está siempre presente en el concepto de lo griego y sobre todo en la construcción de la democracia, está siempre presente la idea de la libertad. Pero de la libertad no entendida desde el concepto liberal de la libertad de la propiedad, como lo plantea Locke, ¿no? Sino que de la libertad como una responsabilidad frente a los otros. Y esa es una gran diferencia. Para poder entender bien la tragedia, nosotros tendríamos que poder mirarla desde esa perspectiva. Y es ahí donde a mi juicio radica la importancia de una mirada que es una mirada contraria a nuestra tradición, pero que sí, y que además, sin embargo, pertenece a nuestra tradición. En el sentido de que cuando nosotros hacemos referencia a la libertad
desde el punto de vista de los liberales. Cuando hacemos referencia a la democracia, desde el punto de vista de la invención de la democracia moderna a partir, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, estamos haciendo referencia a un concepto heredado, pero que no se corresponde en absoluto con lo que fue la democracia original. Estamos viviendo y no podemos entender, en el fondo, el pensamiento griego, a mi juicio, desde esta perspectiva, porque es una perspectiva que no apunta al bienestar del conjunto, que no pone al conjunto social como lo primordial, sino que pone a las personas como importantes, más importantes que el conjunto y que, por desgracia divina, forman parte de un conjunto. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que Sófocles no la presenta también a Electra como impulsiva? ¿No la presenta él así? La presenta como absolutamente pasional. ¿No impulsiva? Sí, también. Claro, Okay, entonces, impulsiva, pero no podés- pero autoflagelante. Ok, pero impulsiva, digamos. Sí, también claro. está. Sí. Entonces, si está en lo mismo, ¿no ves una diferenciación aquí en esta mirada de Eurípides que tiene, que estoy de acuerdo totalmente contigo con una mirada política que tienen todos en general, pero no le ves ahí el punto como de discusión o planteo de la obediencia de vida? ¿No está bien marcado acá el tema de eso donde tengo que obedecer? No me importa, si no lo quiero llevar al plano religioso, pero hay un mandato divino o de quien pito sea, pero hay un mandato. Hay un mandato. Hay un mandato donde está diciendo, no, yo lo que digo es, en Eurípides también, pero está en discusión en Eurípides. En Eurípides está Supuestamente la menos discusión divino de la Eurípides, Sí, claro, y justamente y ahí discute el tema que no lo veo en el otro, porque leí solamente los dos, Sófocles y como la discusión de la obediencia de vida, que también es sumamente político, por supuesto. Claro, lo que pasa es que hay que entender las posiciones políticas de cada cual. ¿Ah? El querido Sófocles, que fue además un gran estratega, era un hombre de la aristocracia ateniense. Era un hombre bastante contrario, digamos, dentro de lo que se podía hacer en esos años al sistema democrático. O sea, todo lo que... Antígona. Claro. Sófocles era un hombre, para decirlo en términos más actuales, más conservador. Él hubiera Incluso querido volver, ¿no? ¿ah? Invierte porque mata primero A Clitemnestra y después a Egipto. Claro. Y Sí. el último que matan es a Egipto en Sófocles y en Eurípides es al revés. Claro. Claro. Eso también está como muy interesante. Una pregunta, si te entendí bien, en el fondo el mensaje político que quería mandar Eurípides o los autores en realidad era el no sean como estos héroes irreflexivos, piensen antes de actuar. Yo creo que sí, o sea, resumiéndolo sí, o sea, simplificándolo sí. Yo creo que, o sea, precisamente el tema, si uno se fija bien cómo funciona el coro, Sí. el coro siempre reflexiona. Sí, y el coro siempre es como... El coro detiene la acción. Pero el coro es un coro griego, o sea, de hecho hasta el día de hoy el coro griego es el coro fatalista que te dice esta No cosa lo va sé. a salir mal, Esta cosa va a salir mal porque ustedes, o sea, esta cosa va a salir mal porque ustedes están haciendo estupideces. Pero porque nadie lo escucha. Eso, Claro. o sea, esta cuestión va a salir mal. A mí me hiciste acordar. O sea, Medea, pero ¿cómo se te ocurre? Está bien, enójate con Jasón, pégale un par de bofetadas, pero ¿cómo se te ocurre matar a los niños? O sea, esto no va a salir bien. Me hiciste Eso. acordar. ¿Pero a quién le habla? O sea, ¿quién lo escucha? ¿Quién es Nadie, la voz? por ese ¿Quién- problema, por quién- eso un coro griego. Al espectador. ¿A quién representa? Al Espectador. Acuérdense Sentido común. que esto era representado. Claro, pero el mensaje es como nadie lo escucha, ¿o no? Bueno, no, es O sea, claro, que el es mucho más espectador para los complejo. fines políticos, Pero fíjate que es bien especial, aquí hay un detalle. pero al no ser un personaje tan importante, también como Yo que te tiene el una más autoridad. importante de los mando personajes. el link. Para el pueblo, para el Te espectador mando griego el link de donde lo de vas la a- época,
el coro es súper importante. Todas maneras voy a O apuntar. te No, es mando- más importante que Agamenón, no más importante. Pero te voy a mando explicar, eso. te voy a explicar una cosa que Sí. puede dilucidar. Tanto. La tragedia se escribe en dos dialectos. En dialecto ático, que es el dialecto que hablan todos los atenienses, y en dialecto dorio, que es el dialecto de Esparta, que es más complejo. Los personajes, Agamenón, Clitemnestra, Electra, hablan en dialecto ático. O sea, todos los espectadores entienden a la perfección. Incluso el chacarero de la esquina entiende todo lo que dicen los personajes. El coro, que representa al pueblo, sin embargo, habla en dialecto dórico. Pero tiene una razón. Y es que la reflexión del coro no es... O sea, la reflexión del coro es la misma que están haciendo los espectadores. No está induciendo al espectador a pensar igual, sino que hace una reflexión mientras yo, espectador, reflexiono de la misma manera. Chuta, pero eso es bien. Es súper bonito. O sea, O sea, el ejercicio de respeto. es que, claro, el teatro no es un espectáculo, no está concebido como un espectáculo. No es que se encuentra Sócrates No es con... para entretener. No es que se encuentre Sócrates con Alcibiades y le dice, oye, ¿qué hacemos hoy día en la tarde? ¿Por qué no? El teatro no. No, el teatro es una actividad cívica, Educativa. es una actividad cívica. Es tan importante la asistencia al teatro como la asistencia a la asamblea. Oye, ¿y hay testimonios sobre cómo reaccionaba la gente cuando iba a ver esto? ¿Opinaban, gritaban? Fíjate que no. ¿O se quedaban calladitos? Falta un periodista, Pilar. Faltó un periodista, faltó ahí. Fíjate que no Pilar. hay mucho, porque todos los registros que hay vienen después de la época helenística. Sí, pero Ana, ya, pero tú hablas por las tragedias, porque hay obras que son cómicas, pues, Sí, Aristófanes, claro. esto, por eso. Claro, Pero son cómica irónica. ¿Ifigeria Náulide de quién es? Eurípides. Porque me hiciste pensar en Hay esa dos. parte, sí, en Táulide y en Náulide. En la parte final de Ifigenia Náulide, cuando Ifigenia decide sacrificarse y dice que es por Grecia gloriosa y que Sí. los aqueos no van a violar a más mujeres griegas, y ahí es como la persona que está cuidando el bien común, pero es el personaje más insignificante de todos, porque es mujer, es joven, la alma, no sé cómo ha querido. Es que yo tengo una ¿Por serie qué? de dudas con respecto a ese... Perdona que te interrumpa. Sí, dale. Tengo una serie de dudas con respecto a cómo trataba el ateniense a las mujeres. En el sentido siguiente, yo creo que en una sociedad como la sociedad ateniense, las mujeres tenían una gran importancia, pero que no radicaba en la decisión política Del voto, digamos. del voto, pero radicaba en otro. No se olviden que Jantipa agarraba escobazos a Sócrates y lo echaba a la calle. ¡Ándate, porquería! Yo no tenía idea de que la agarraran a escobazo. Sí, Lo echaba a escobazos de la casa. por eso andaba haciendo Y filosofía. las cosas hechas con espinos. Hechas con espinos, Sí. no le llaman nada. Las mujeres tenían Filosofando. un gran poder de un La gran casa, poder de claro. decisión. O sea, el manejo de la casa, que es un manejo súper importante. Claro. En una economía. Este comentario está siendo muy complejo. Pero ojo, porque son, No puedes decir son las, eso. Este comentario son las es muy rectoras complejo, ¿ah? de todo el proceso económico. Ojo. Claro. Manejan todo el proceso económico, cómo funciona la chacra, la producción. Traje un O sea, artículo sobre esto. son las que comercian. Porque además los hombres estaban todo el tiempo en la guerra. Fuera. No, La educación es que de le los decía yo a hijos. Pedro que les traje un artículo a ustedes, las señoras mujeres, sobre las raíces de las mujeres y el poder, escrito por una historiadora inglesa, y que parte desde la Odisea, pero que es muy interesante. Yo me leí un libro de ella, es una historiadora fuerte, ¿eh? ¿Salió en el El- Mercurio? Sí, yo me leí SPQR, que es Senatus Populus Romanus, que es de la historia de Roma. Pero ¿Cuándo salió? esto Ahora. sí, esto salió ahora. Pero habla, se lo voy a dejar a un Pedro o a la Natalia, porque habla Las justamente desde la mujeres manejando la Odisea. economía de la casa. Desde la Odisea. Pero tú sabes que Y hay, da varios hay un, ejemplos hay un estudio de Telémaco ahí muy en la Odisea, interesante, muy bueno. hay un estudio muy interesante de un autor inglés que sostiene que tanto la Ilíada como la Odisea es producto, básicamente es una obra de mujeres, porque Sí. las únicas que tenían tiempo
en los corrillos, que se juntaban a tejer, se juntaban a bordar, se juntaban a hacer las labores del Voy a telar, pasar ese podían directo contar para que y lo tenían vean. tiempo para contar las Ah, sí, historias Lo voy a pasar. y para rehilar las historias. Porque yo sé lo que pasa, Pedro, cuando leí Electra me pareció muy machista la posición de, por ejemplo, ¿se dice verso? ¿Cómo se dice? En los números que están al lado. Sí, Verso. verso. En la 930 decía, y justo yo pensé, que es machista ya que estamos en todo este tema hoy día. Ya oías lo que se decía entre los argivos, el marido de su esposa, no, la mujer de su marido. Claro, esa es la Electra. Wait a minute, claro. Y en verdad es feo que sea la mujer y no el hombre quien manda en una casa. Aborrezco a los hijos que en una ciudad no reciben el nombre de su padre, sino el de la madre. A miércoles. Yo ahí ya estaba asustado. Cuando un hombre casa con mujer notable y superior a él, no se habla del hombre, sino de la mujer. Claro, Electra lo dice. De hecho, tú mismo nos dijiste que el tema con Clitemnestra y por qué había sido tan vilipendiada era porque había sido ahorrada. Sí, eso. Porque había tenido la desfachatez de tomar el Tomar el poder poder. ella misma en vez de dárselo a Egisto, que era hombre. ¿Cuánto dije eso? Cuando yo me declaré, ¿te acuerdas que yo me declaré Team Clitemnestra? Ah, Echa la memoria, ¿no? Hace tiempo. Ya ¿no? porque anota todo, entonces... pero tú Nadie tienes que como echar la pensar que fuente, eso ¿eh? son lo que es lo que dicen los personajes. Y ojo, los personajes que están sobre el escenario, las Electras, los Egistos, los Sextos y los otros, son personajes que de acuerdo a la mirada del público que va al teatro, y el público que va al teatro en Atenas son hombres, mujeres, niños y esclavos, va toda la ciudad al teatro. O sea, no es una cuestión restringida a los ciudadanos hombres que votan, no, es a toda la ciudad. Es decir, la reflexión a la que invita la obra de teatro es a la ciudad entera en su conjunto. Ojo, porque eso tiene una importancia, ¿no? Y entonces, lo que dice Electra, lo dice Electra desde su calidad de Electra, aristócrata venida a menos, que ha sido desposeída de lo que le correspondía por una madre que no le hizo caso a su padre Agamenón, que era el que tenía que reinar. Ojo, ¿de dónde lo dice? ¿Es válido eso? ¿Eso es lo que de verdad piensa la sociedad ateniense en la época? Porque ¿quiénes dicen que Aspasia era una hetaira o prostituta? ¿Lo dicen los helenísticos o lo dicen los de la época de Pericles? Aspasia era La la mujer mujer de Pericles. La conviviente. Para algunos la concubina, la conviviente, pero fue su... Que era bien común, por otro lado, ¿no? No era extraordinario. ¿No? Era... O sea, no te olvides, no se olviden ustedes que en Grecia, y para Platón era muy importante, en las comunidades eólicas, es decir, en las islas más bien cercanas a la costa de hoy en día de Asia Menor, digamos, Lesbos, Kos y qué sé yo, las tribus eolias, el universo de las mujeres es un universo muy importante. Las escuelas de mujeres, las escuelas de mujeres, todo, o sea, nosotros tenemos conocimiento de Safo, que ha llegado a nosotros, pero Safo es una de las tantas escuelas de mujeres, y son las escuelas de mujeres las que llevan el conocimiento. Son las mujeres las detentoras de la memoria cultural, más que los hombres se dedican a la guerra. Es tu Hipatia de Alejandría, por ejemplo. Oye, Pedro, bueno, yo para mí ha sido una novedad, o sea, no una novedad, pero me lo hay como metido muy fuertemente este concepto de que estas tragedias al final son políticas. Políticas, porque sirve para que los tipos reflexionen, como decís tú, el verdurero, el que sea, la semana siguiente tiene su asamblea y el tipo le quedan dando vueltas. Ahora, el teatro, por ejemplo, de Shakespeare, otros teatros clásicos, no es un poco lo mismo. Sí. Yeah. O sea, la gracia de Shakespeare es que o sea, sin Shakespeare Inglaterra no sería lo que es. O sea, un autor que se da la maña de escribir la historia de Inglaterra y decir nosotros somos lo que somos por toda esta cantidad de asesinatos, o sea, nuestro reino, ¿no?, se sustenta en toda esta caterva de cadáveres arbitrarios.
Y ya, nos echemos para Ya, adelante, eso es lo que somos. pero tomando eso mismo, ¿por qué tú insistes tanto entonces en que el teatro griego es tan político? Yo insisto en que el teatro En que griego... el teatro es. O sea, no, la Insisto en que el tragedia, teatro- perdón, la en tragedia. que la tragedia, lo insisto, porque hay una deformación que se ha instalado desde hace muchos años, casi más de 200 años, de que la tragedia griega es una cosa muy sublime que es absolutamente metafísica, que tiene relación con el destino. Ah, Por los Entonces yo hago la alemanes, ins- los yo hago- alemanes, yo hago la el insi- origen de la yo tragedia. insisto tú lo bajáis a tierra esto. yo le insisto en esto, y precisamente un poco respondiendo a Sergio, ¿por qué es considerada tan importante? Es considerada importante por un lado, porque metafísicamente tiene un misterio, ¿no?, en la que se han dado vuelta los alemanes, entonces es como una especie como de... hay un secreto oculto ahí. No. Yo creo que no, Ya. que no hay ningún secreto No, oculto ahí, pero por otro lado, siento que es súper potente como literatura, porque es una literatura desparpajada con respecto a los problemas políticos, que nos los presenta así, nos dice, mire, así es la gente, desde la partida. Y hay problemas humanos que están vigentes. Y hay- hasta claro. hoy. Sí. Y que fueron los primeros en mostrarlo. Así es. Esa es la gracia de ser el primero Claro. de escribir las cosas. Y que además literariamente son muy bonitas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, Las traducciones. los españoles son los peores traductores del mundo. No, y lo digo súper en serio. Porque los españoles funcionan tratando de explicarlo todo. Y sus traducciones son como que no vaya a ser que algún académico de por ahí diga que yo no he entendido nada, entonces tengo yo que... Pero si tú lees las traducciones, Sí, bueno, las traducciones italianas, por ejemplo, yo tengo la fortuna de leer italiano, son espectaculares. Porque las traducciones mantienen ese tinte poético de la imprecisión. Estas tratan de ser súper precisas las españolas, que no se les escape nada, todas las ideas ahí bien amarradas. Y la verdad es que la tragedia no tiene todas las ideas bien amarradas. Y esa es su gracia. Por eso es que son potentes, ¿no? No dejarían la sugerencia. Claro. Que la sugerencia es libertaria. O sea, el problema de creer, y con esto termino, digamos, el problema de creer que la tragedia tiene que ver con el destino, que es un problema hiperreligioso, exige a toda la exegética cristiana, finalmente, que es occidental, a explicar casi teológicamente todo lo que está ahí, bien amarrado, que no vaya a haber una fuga por donde el espectador o el lector pueda pensar de manera distinta. Por la herejía. Claro. Bueno, tenemos Muchas mucho gracias. material. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos pensando la próxima semana. Muchas gracias.